Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes, aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV nos permite para poder cuestionarnos, estudiar, discutir y conocer, ¿por qué no?, un poco más del amplio mundo del derecho al trabajo que nos está afectando significativamente y créanme, vienen asuntos muy interesantes ya en esta segunda mitad del año 2023, en la cual la agenda que habíamos proyectado en un principio, si fuera de los cumplimientos de normativos relacionados con el IPSE, IMSS, Infonavit, Infonacot, todos ellos, se ha cumplido, pero pareciera que entramos en una situación donde nuestros legisladores no le darán ya el impulso esperado a lo que sería un cierre correcto de este 2023. ¿A qué me refiero? Si avanzamos significativamente con el tema de vacaciones dignas, pareciera que el tema de la reducción de la jornada de trabajo debería ser el paso siguiente. Sin embargo, los tiempos electorales van a afectar definitivamente la parte legislativa y sobre todo la construcción de consensos específicos. Podemos pensar que tal vez hubiera interés en avanzar en esta agenda con relación a la reducción de jornada a partir del mes de septiembre. Sin embargo, no tenemos garantía alguna de esta situación en concreto, se estaría contaminando por este punto. Pero al parecer podemos avanzar en el aspecto internacional. En este mes, estamos terminando el mes de junio, tuvo verificativo en Europa, concretamente en la sede de la OIT, la 111 reunión ordinaria de los Estados miembros, y hay avances significativos en materia de inclusión laboral, y uno de ellos que nos interesa en este momento es el relacionado con la capacitación inicial. Entonces, antes de entrar en estos puntos que serán tema de un análisis específico, y ahí quiero ser muy puntual, en este programa hemos procurado en la medida de lo posible hablar de aspectos normativos cuando ya son vigentes. Sin embargo, también conviene prepararnos. Y en los temas que hemos tocado, donde ya están próximas las emisiones de las normas, se los podemos manejar aquí, porque ya muy probablemente han avanzado de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora y prácticamente en algunos casos hemos estado a momentos de la publicación y promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es que hemos mantenido esa línea dentro de este programa. Situación especial que ocurrió cuando hablamos del convenio 190, porque desafortunadamente con este convenio prácticamente lo cantamos con un año de anticipación y desafortunadamente tardó un poquito más de un año en que estuviera ya dentro de nuestra propia normatividad. Si usted quiere saber más sobre Convenio 190, tenemos un programa en Mundo Laboral que ustedes pueden localizar en nuestro apartado de YouTube. Y esto va a ser vigente, este Convenio 190, prácticamente la próxima semana, donde tenemos que perfectamente identificar esta parte de la violencia y el acoso y el hostigamiento laborales y sexuales dentro de los centros de trabajo y los protocolos correspondientes. Esto ya lo tenemos aquí en IMEFI TV y con todo gusto están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para poder profundizar en este tema. Bueno, ahora, esto que les estoy comentando con relación a la capacitación inicial es un avance significativo por parte de los Estados miembros al establecer inclusive la posibilidad de terceros que participen dentro de esta capacitación inicial y que inclusive esta sea remunerada. Sin embargo, yo creo que debemos, antes de correr, analizar nuevamente los elementos con los que ya contamos para poder hacer una definición y clarificación sobre estos conceptos. Por eso es que este programa se llama precisamente Duración de las relaciones de trabajo. Y aquí es importante hacer una distinción de lo que ya tenemos en nuestra legislación y que se ha ido trabajando desde el siglo pasado y especialmente con la reforma del 30 de noviembre de 2012. O sea, ya tenemos prácticamente 10 años, vamos para 11, con esta normatividad que modificó sustancialmente la Ley Federal del Trabajo y que nos sirve para entender algunos conceptos que muy probablemente a través del, la fuerza internacional, muy probablemente tendremos que revisar. Entonces, si me permiten, tenemos una presentación para poderla comentando con ustedes, y ahí está. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bueno,
Las relaciones de trabajo en México, debidamente establecidas en los contratos, cumplen con los aspectos específicos de la estabilidad en el empleo y la dignidad en el trabajo. Estos son los dos extremos en los cuales nos vamos a mover para hablar de la duración de las relaciones de trabajo. Por un lado, tenemos la regla genérica. La regla genérica nos habla de que los contratos se realizarán por tiempo indeterminado. Esto significa que cuando una persona, un trabajador o trabajadora se incorpora al centro de trabajo, pretende durar ahí, ¿cuánto? Toda la vida. Esa es la regla general. Probablemente hacer, como dicen por ahí, huesos viejos en los trabajos y probablemente dentro de un esquema de seguridad social, en el momento en que alcance su jubilación, tener derecho a una pensión digna para poder seguir subsistiendo aunque ya no esté trabajando. Esta estabilidad genera muchísimos beneficios. Uno de ellos, tanto para el patrón, es contar con gente que se está capacitando y está adquiriendo experiencia día a día. Y por otra parte, al trabajador, eventualmente la posibilidad de crecimiento dentro de la misma empresa donde se reconozca sus aportaciones, su antigüedad, su valía dentro de la misma, y es un ganar-ganar. Así lo estableció el legislador, pero los tiempos han cambiado. Y este cambio de los tiempos es importante porque si bien se consideraba en un principio dos excepciones a la regla general, la obra determinada y el tiempo determinado, es hace 10 años que se da esta situación, que es necesario incorporar claramente las excepciones específicas como lo son el contrato por temporada, el contrato a prueba y el contrato con capacitación previa o inicial. Reitero, moviéndonos nuevamente dentro de la parte de estabilidad en el empleo y dignidad en el trabajo. Estas excepciones no son, no pueden ir fuera de estos aspectos. La estabilidad en el empleo, con los casos de excepción, estará acotada en principio a la obra o al tiempo determinado por su propia naturaleza, en este caso del trabajo a realizar, pero dentro de esto mismo no podemos obviar la parte del trabajo digno o decente que está contemplado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, analicemos de dónde viene esta parte. En primer lugar, referirnos que la relación de trabajo y el contrato individual del trabajo tienen muchísimas semejanzas, pero el artículo 20 en su último párrafo nos da claridad sobre el concepto de que relación de trabajo y el contrato de trabajo producirán los mismos efectos. Es decir, que entendiendo por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, es un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Son estos elementos. Trabajo personal, es decir, no es un trabajo que yo pueda delegar. A mí me están contratando por mis características, por eso es que yo presto un trabajo personal. La subordinación implica, ojo, no que una persona esté abajo de la otra, sino que subordinación implica necesariamente que esté bajo, ordinae, bajo las órdenes. Y esa es la característica del patrón. El patrón requiere a un trabajador y le da una serie de órdenes que el otro voluntaria y libremente cumple. Este es el elemento de subordinación más importante dentro de la relación de trabajo. Y el otro elemento, que es concomitante, es decir, deriva de que yo ya te trabajé, pues entonces me debes mi salario. Esa es la parte que va a constituir los mismos efectos que el contrato individual de trabajo, porque de cualquier manera es un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Es decir, podemos firmar un contrato o podemos prestar un servicio y ya de facto, ya de hecho, estamos dentro de una relación de trabajo con estos beneficios. Dignidad en el trabajo y la temporalidad correspondiente, la estabilidad. Ahora, esto debe estar perfectamente contemplado si vamos a hablar de un contrato de trabajo, que es por lo que hemos propugnado en este programa, que es mejor tener claro, perfectamente en blanco y negro, a lo que me estoy comprometiendo. Y es el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, como ustedes pueden ver, que nos precisa los elementos esenciales de un contrato individual de trabajo. Recomendación, la ley nos habla siempre de 2 ejemplares. El trabajador debe tener copia debidamente firmada en su poder, así como el patrón. Esto es muy importante porque, al fin y al cabo, si estamos dentro de un mundo donde hay confianza,
pues nada impediría, y es por mandato de ley, que un trabajador tenga su contrato. Entonces olvidémonos de esas viejas prácticas donde no se le daba al trabajador copia de su contrato por miedo a que me vaya a demandar. No pasa nada si estamos hablando de buena fe. Como podemos ver, el artículo 24, fracción segunda, nos refiere que debe contener este estatuto claramente definido. La relación para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Y en su caso está sujeto a un periodo de prueba. Si no se precisa, se va a entender siempre que es por tiempo indeterminado. ¿Cuándo terminará un contrato por tiempo indeterminado? Cuando las condiciones de tanto de la empresa como del propio trabajador lleguen a un supuesto específico. Edad del trabajador, condiciones de salud y demás aspectos. Pero en principio nos contratamos para hacer huesos viejos. Todos los elementos que debe tener un contrato de trabajo, en términos generales, están en la ley de trabajo, en el artículo 24, que en este caso nos vamos a detener porque el subtema que estamos viendo precisamente es la duración y está especificado claramente en la fracción segunda del 24. Entonces, una forma muy importante también de ver si mis contratos están debidamente actualizados, les paso el tip, es que muchos contratos han omitido la fracción décima. Y esto, como lo hemos visto en otros programas, es importante porque debe considerar que la designación de beneficiarios es un elemento indispensable dentro de los contratos modernos, vamos a decirlo así, donde se debe establecer precisamente esta posibilidad de contingencia para nuestros seres queridos o aquellas personas que se benefician de nuestro trabajo, en este caso nuestros familiares, hijos, padres, no lo sé. Entonces, valoremos en un momento dado si es necesario hacer un convenio modificatorio a mi contrato de trabajo de hace 20 años porque me faltaba esta cláusula. Se puede agregar a través de convenio modificatorio, donde agregaré una cláusula más, donde el patrón libremente hace de su conocimiento al patrón y a sus representantes, quiénes son aquellas personas que en principio van a tener derecho a percibir los frutos del trabajo, ya sea los salarios o las prestaciones devengadas, en caso de fallecimiento o bien de una situación provocada por un acto delincuencial. Entonces, estos son los elementos importantes que debe tener un contrato de trabajo. Entonces, regresando a la fracción segunda, pues vamos a ver claramente que tenemos actualmente dentro del artículo 35 las figuras de que las relaciones pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Esa es regla general. Y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulación, será por tiempo indeterminado. Y este texto que se modifica el 30 de noviembre de 2012 amplió el menú con relación a lo que teníamos anteriormente. El artículo 35 nada más hablaba de estos tres elementos. Por tiempo determinado, obra determinada, o bien tiempo indeterminado. Reiterando en este caso que será el principio general, tiempo determinado. Ahora, ¿qué es lo que los varios tratadistas, en este caso Héctor Santos Maldonado Pérez y Yolanda Ruiz Martínez, nos hablan del contrato por tiempo indeterminado a partir del 30 de noviembre de 2012? Nos dicen, se afecta el principio de estabilidad, porque ahora tenemos ya el contrato a prueba o el contrato de capacitación inicial. Con eso rompe el aspecto del tiempo indeterminado. Será cuestión de analizarlo más adelante. Yo creo que no se da una situación tan grave. Podemos tal vez afectarlo relativamente al tener estos elementos que analizaremos en este programa. Ahora, el contrato por tiempo indeterminado no tendría mayor aspecto más allá de señalar que vamos a trabajar, el trabajador en este caso o la trabajadora, buscando estabilidad específica en un centro de trabajo que le permita crecer bajo la idea de un trabajo digno, decente. ¿Cuánto tiempo lo hará? Su nombre lo indica, indeterminado, hasta que las condiciones eventualmente pudieran hacer alguna modificación. Pero la idea es que yo entre a trabajar con la idea de quedarme todo el tiempo posible. Ahora, las excepciones. El contrato por obra determinada. Como bien lo señala Héctor Cervantes Nieto, este es una excepción y debe precisarse por qué es una excepción. Él nos dice que lo importante en este tipo de contratos es que se señale de manera clara y específica la necesidad extraordinaria que dio lugar a su celebración y en qué consiste.
y que el patrón además tenga los elementos necesarios para acreditarlo. Vamos a pensarlo muy simplemente. Tenemos que hacer un puente. ¿Cuándo vamos a terminar de precisar o requerir el servicio de los trabajadores? Cuando acabemos el puente. ¿Cuándo será esto? No lo sé. No es el caso porque obviamente estamos hablando de un contrato administrativo, pero vamos a pensar en el contrato del tren express México-Toluca. ¿Cuántos años llevamos viendo las estructuras? Pareciera ser que este año lo tendremos terminado e inaugurado, pero llevamos años con ese. Entonces, si uno fuera trabajador de este puente, por eso lo dividen por etapas, pues desde cuándo me contraté, pues desde que inició la obra, y cuándo termina, quién sabe. Dicen que para septiembre tendremos un avance, que muy probablemente para finales de noviembre, principios de diciembre lo estemos inaugurando. Pero si yo empecé a trabajar como trabajador de este puente, pues llevo ya años prestando mis servicios en él. En algunos momentos vimos que estaba parada la obra. Bueno, pues como me contraté por obra determinada y es hasta que se termine. Sería una situación muy interesante para analizar por cuánto tiempo, si es que fuera una obra de privados y en este caso las etapas en las que se hubiera definido. Bueno, llevamos dos, tiempo indeterminado y obra determinada. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el propio artículo 36 de la Ley del Trabajo nos precisa que la obra determinada solamente podrá estipularse cuando lo exija su naturaleza. Es decir, tengo que estar perfectamente consciente de que el trabajo terminará cuando termine la obra. Por eso el ejemplo que acabamos de señalar. Y esto debe estar perfectamente claro dentro del contrato, lo señala precisamente el artículo 25, en su fracción segunda, si es por tiempo determinado o por obra determinada. Y en este caso, también el propio artículo 53 nos dice que serán causas de terminación de la relación de trabajo, fracción tercera, la terminación de la obra. Entonces, ahí no tenemos mayor problema de esta condición extraordinaria. De manera clara y precisa, el propio artículo 784 de la Ley del Trabajo nos habla de que será siempre responsabilidad del patrón cuando se trate de probar su dicho, es decir, en juicio, si está reclamando el trabajador. No, es que a mí me contrató por tiempo indeterminado. No, aquí está el contrato donde dice claramente que es por obra determinada y es una causal determinación. El patrón siempre tendrá que probar que esta es una obra excepcional, un trabajo excepcional, y en este caso siempre corresponderá para él acreditarlo. ¿Cómo lo hará? Pues en un contrato firmado libremente donde se establezca la naturaleza y obviamente la parte de la terminación y que estaba enterado el trabajador. Por eso es que es muy importante que se tengan siempre una copia del patrón y otra copia del trabajador. Bueno, estamos llegando al fin de la primera mitad de este programa. Nos tenemos que hablar todavía de las otras excepciones y sobre todo las que se ponen muy interesantes. El famoso contrato a prueba, el famoso contrato también por tiempo, por capacitación inicial, y también el de temporada. Pero vamos a verlos en 2 minutos en lo que regresamos de nuestra pausa. Gracias. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, IMEFI. Hola amigos de IMEFI TV, es para mí un gusto y un privilegio invitarlos a que se inscriban al próximo taller especializado de personas físicas.
Todos debemos de contribuir al gasto público, ya que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veremos temas importantes para saber cómo tributar respecto a salarios, actividades empresariales, servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes, dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes. Veremos temas de mucha importancia y seguramente de mucho interés para ustedes. Así que los espero. Inscríbanse. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Bueno, qué bueno que estén nuevamente con nosotros aquí después de esta pausa y agradezco principalmente su interés por este tema, la duración de las relaciones de trabajo. Ya hablamos hace rato, de la regla general y de dos excepciones. La siguiente excepción que vamos a ver en la presentación que tengo preparada para ustedes es precisamente con el tiempo determinado. Ya vimos obra determinada, ya vimos tiempo indeterminado. El tiempo determinado se establece por causas específicas de acuerdo a la propia naturaleza del trabajo. Vamos a pensar eventualmente en un curso de capacitación, ¿no? Yo puedo ser una empresa, una persona moral, una persona física y contrato vamos a hacer un contrato de capacitación a mis trabajadores en liderazgo, por ponerles un ejemplo. En ese sentido, pues yo, que soy una persona moral y presta el servicio, pues contrataré muy probablemente a la persona con la que ya he dado este tipo de cursos y lo contrato por la duración del curso. ¿Cuánto va a ser? Va a ser una semana intensiva en la cual vamos a tener un curso de una semana. Bueno, pues se entiende obviamente que en este sentido no podrá durar más tiempo que el establecido precisamente la contratación que se dio. Puede ser una semana, 15 días, un periodo determinado. Y no olvidemos, muchos de esos cursos obviamente no nada más es estar presente en un aula o hacerlo de manera virtual, no hay que prepararlo, hay que evaluarlo y eventualmente dar un informe. Entonces mucho del trabajo no nada más se ve con relación al tiempo de capacitación del expositor, ¿no? Entonces eso se entiende que es la propia naturaleza del trabajo. Pero sí en tiempo determinado, lo que siempre llevará a mano es precisamente la parte de la sustitución temporales de trabajadores. Generalmente lo podemos encontrar en las licencias por maternidad, donde sabemos, por ejemplo, de estas 6 semanas previas o estas 6 semanas posteriores al alumbramiento, donde pues el trabajo tiene que seguir. Y en este caso nos puede quedar perfectamente clara la sustitución de una trabajadora. Bueno, en este caso el término que utiliza la propia Corte es una persona gestante, ¿no? Y ahí podemos tener otro caso, por ejemplo, sobre riesgos de trabajo. Un trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo, eventualmente, previa valoración, pues tendrá que regresar a su trabajo y es ahí donde se cubre esta vacante temporal, ¿no? Bueno, entonces ya es la otra excepción que vemos y ahora entramos en las interesantes. El trabajo por temporada. Y este trabajo por temporada es interesante, porque es de las adiciones del 30 de noviembre de 2012. Aquí lo importante es considerar que esta temporada no implica que te voy a contratar por un tiempo mínimo, no vas a hacer nada y entra después otro periodo. Ok, vamos a ubicarnos y este es el ejemplo clásico de las actividades de cosecha, de siembra y cosecha de productos, ¿no? Agropecuarios en este caso. Vamos a pensar. En Sinaloa, por ejemplo, quiero pensar en el tomate, en el jitomate. En este caso, voy a contratar a una persona por tiempo indeterminado. Y aquí lo importante es que lo que va a ser discontinuo va a ser la prestación del servicio. ¿Qué implica esto? Que la persona va a estar en un periodo activo, después entra en suspensión y después puede volver a entrar con este otro periodo. Vamos a pensar. Yo contrato a trabajadoras y trabajadores para la siembra del jitomate. Podemos hacer desde el berbecho, desde el arado, de la plantación, hasta que estén los primeros brotes y todo eso. Y todo esto puede pasar
Desconozco con precisión cuánto dura la siembra del jitomate, pero vamos a pensar que sea 15 días, 3 semanas, un mes, de acuerdo a las extensiones. Entonces yo hago un contrato de prestación, en este caso, un contrato por tiempo indeterminado, pero que en este caso el servicio se va a prestar específicamente por ese mes. Entonces, obviamente, durante este tiempo, pues las personas quieren tener trabajo digno. Y en este caso, van a tener, obviamente, todos los beneficios derivados de este trabajo digno. Pero no los voy a tener viendo cómo crece el jitomate. Probablemente, tal vez algunas personas se queden para ir dando el seguimiento, pero no a todos. Lo que sí quedará claro es que en el periodo de cosecha, pues voy a requerir a todos ellos y tal vez a más personas. Entonces los llamaré para que entonces en la cosecha procedamos a lo que sería la recolección del jitomate y tal vez preparar el terreno para el siguiente ciclo agrícola. Entonces aquí hubo un periodo donde operó una suspensión de la relación de trabajo. La suspensión implica, en este caso, tener un doble efecto. Implica que el trabajador no prestará sus servicios y en consecuencia el patrón no estará obligado a pagar por ese periodo. Entonces aquí tenemos que trabajo por temporada permite este servicio efectivo dentro de una relación por tiempo indeterminado en la cual existe este compromiso del trabajador de regresar y el patrón de aceptarlos cuando estén prestando sus servicios. Entonces, ahí tenemos una característica muy importante de este trabajo por temporada. Aquí es importante ver esta suspensión temporal. Está contemplada en el artículo 42 y aquí en este caso las obligaciones son recíprocas, en este caso la prestación del servicio y el pago de salario, no hay responsabilidad para el trabajador y patrón, la conclusión de la temporada. Eso significa que concluyó la siembra, concluye la cosecha y en el periodo tenemos suspensiones correspondientes. Ahora vienen las buenas. El contrato a prueba. Y antes de cualquier cosa, vamos a olvidarnos de que existen esos contratos de 30 días, así sin más, de que están a prueba. Ojo, fíjense cómo empieza el artículo 39A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, para hacer huesos viejos, o cuando excedan 180 días, puedo pensar, por ejemplo, que 180 días son 6 meses, más o menos, pero si es un contrato por 7 meses, pues ahí sí puedo establecer un periodo a prueba. Y el periodo a prueba no debe exceder de ninguna manera de 30 días. ¿Para qué quiero la prueba? Bueno, pues si voy perdón el ejemplo, pero si voy a un supermercado, voy a un mercado y me dan la prueba, pues yo constato con esto la calidad de lo que voy a comprar. Haciendo el símil, sin ofender de ninguna manera, lo que estoy buscando, gracias al legislador, es que este periodo a prueba me permita verificar que los trabajadores, hombres, mujeres, cumplen con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. ¿Qué estamos diciendo? Si yo, trabajador, alego que soy un profesional en soldadura, en manejo de instrumentos a presión, un profesional en ventas internacionales, un experto abogado con litigio estratégico, colectivo, laboral, bueno, pues tal vez 30 días son suficientes para saber si efectivamente sabes hacerlo y si cumples con los requisitos. Muy probablemente pudiera tal vez estar en trámite una patente de que tú estás haciendo trabajo, bueno, pues en lo que llega el documento, pues estás acreditando que tienes los conocimientos. ¿Cuál es la única excepción en estos casos? Bueno, ya lo vimos. Primero es por tiempo indeterminado o más de 180 días. Por eso es que ese famoso contrato, notorio contrato por ciento de 30 días, pues ya no es adecuado utilizarlo dentro de nuestra legislación en esos términos. Ahora, la excepción es en el caso de aquellas personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimiento. ¿Por qué? Porque 30 días tal vez es muy poco tiempo para saber realmente la calidad que quiere demostrar. Y ese es en el sentido que podrá ampliarse este periodo a prueba hasta 180 días, es decir, 6 meses.
Quisiera pensar, disculpen, no soy muy bueno en fútbol, en la liga, pero estas contrataciones de directivos probablemente tendríamos que valorar cómo se hicieron y sería un caso de estudio, porque muy probablemente 6 meses para que una selección de resultados tal vez sea poco o tal vez sea mucho, pero si voy a contratar a un técnico, pues sabemos que no será por tiempo indeterminado, pero sí más de 180 días con la intención de darle estabilidad en el empleo. Y en ese periodo sí establecer resultados. Ahora, aquí es importante tener claro en este tipo de contrato a prueba que pasado el periodo a prueba, pues obviamente hay que hacer una evaluación. La evaluación de que se quedaron debidamente satisfechos los requisitos y conocimientos necesarios. Y será siempre a juicio del patrón que se podrá continuar o no, o dar por tener la relación de trabajo. Pero aquí es importante, y eso es, ya lo hemos tenido en otros programas, la constitución de comisiones mixtas. En este caso, el patrón está obligado a tomar en consideración la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para evaluar, en este caso específicamente, si cumplió o no con los requisitos correspondientes. Entonces, esto debe quedarnos perfectamente claro. Ahora, vamos al otro tipo de contrato, y es el que va a dar pie precisamente a esta intención de la OIT. Capacitación previa o inicial. Es muy similar al contrato a prueba, pero aquí el objeto es que el trabajador o la trabajadora tengan claramente definidos los conocimientos necesarios a aplicar en la relación de trabajo para que de esta manera pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender por Bueno, es en virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo el mando de un patrón, ya quedamos bajo sus órdenes, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para que vaya a ser contratado. En este caso, la duración tendrá un periodo máximo de 3 meses o hasta 6 meses, también en el caso de directivos. Entonces, ojo, duración máxima de 3 meses de capacitación previa. Es decir, vas a aprender y te voy a estar pagando. Y en el caso de un directivo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, podrá ser inclusive hasta de 6 meses. Como el contrato anterior que analizamos, con el contrato a prueba, pues también tendrá que estar sujeto a una evaluación. Durante ese periodo tendrá derecho a un trabajo digno decente, es decir, todos los elementos del artículo 2 y de manera especial todas las prestaciones inherentes a su categoría, incluyendo obviamente las de seguridad social. Derivado de esta evaluación pudieran tenerse resultados satisfactorios o no. En todo caso, siempre será a juicio del patrón la valoración debida de esta capacitación previa o inicial, pero siempre deberá considerarse la opinión de la propia Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. En dado caso de que no sean resultados adecuados, se podrá dar por tema de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Si yo te establecí que en esta capacitación había que considerar la asistencia y el aprovechamiento, y de asistencia estuviste bien, pero de aprovechamiento sacaste un 5, pues obviamente elementos objetivos, pues no se cumplió el objetivo especial de darte esa capacitación y hay que darle espacio a otra persona que lo aproveche de mejor manera. Entonces, triste pero real, pero entonces tenemos aquí estos casos específicos de contrato a prueba o con cláusula a prueba, que también es una discusión interesante, o en este caso capacitación previa inicial. Unas consideraciones nada más dentro de este concepto de capacitación previa. En este caso es un contrato en el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios bajo la subordinación y dirección y mando de un patrón para adquirir los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad. ¿Cuánto durará? 3 meses en un momento dado o hasta 6 meses en el caso de los directivos. Ahora, elementos adicionales, se debe hacer constar en este periodo a prueba o con capacitación inicial la seguridad social del trabajador. Y siempre en este caso se entenderá que
en este caso es por tiempo indeterminado, garantizando siempre los derechos de seguridad del trabajador. Ojo, acordémonos de la duración. En este caso, la capacitación está específica y si no se estableció un periodo, será por tiempo indeterminado. Ahora bien, los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Es decir, puede darse el caso de que yo estoy capacitando a un director de comercialización de Europa. Lo capacito durante 6 meses. Bueno, ¿qué vamos a tener ahí? No puede aplicarse en este caso, ahora a ver si es cierto que da el ancho. Fíjense lo que dice el segundo párrafo del 30D. Dentro de una misma empresa o establecimiento no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo, surja otra con el mismo patrón a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Cuidemos mucho esta parte porque entraríamos dentro del ámbito de la simulación. Ahora, cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, la materialidad del trabajo se va a considerar por tiempo indeterminado. Y aquí sí es importante porque este periodo, donde estuvo a prueba o en capacitación, se computará para efectos de antigüedad. Entonces, elementos muy importantes dentro de la duración de la relación de trabajo y nada más por avisarles que viene esto interesante, que son los resultados de la Comisión Normativa sobre Aprendizajes. Entonces, aquí vamos a ver que a nivel internacional, la propia Organización Internacional del Trabajo, en su 111ª reunión, que acaba de concluir precisamente en el mes de junio, emite este documento, esta acta, que tiene fecha 13 de junio de 2023, donde vamos a ver que a nivel internacional se plantea que este aprendizaje inclusive sea por un tercero, es decir, no necesariamente en el centro de trabajo. Y vemos entonces que se va a dar un efecto de flexibilidad a nivel mundial sobre estos aprendizajes que permitan a las trabajadoras y a los trabajadores adquirir nuevos conocimientos que al fin y al cabo se traduzcan en mejores condiciones para él, ella y sus familias. Sobre esto trataremos algo más adelante. Yo creo que es muy pronto para poder opinar sobre el mismo, fuera del contexto académico, pero para efectos prácticos puede darse que estemos avanzando en este sentido. Entonces, si hay alguna duda, comentarios o demás, recuerden, están nuestras líneas, tenemos interacción con ustedes. Este es su programa Mundo Laboral MX, un espacio de IMEFI TV para todos aquellos que nos gusta y mucho el derecho del trabajo. Nos vemos la próxima semana y gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.